pronto va a estar terminada, pero aún no se visualiza cómo va a ser el tema de circulación vehicular por ese puente. Nadie se anima, entonces vamos a tener que seguir con la forma de que yo nombre a algún estudiante para que nos dé su opinión. A ver, Condori Omar, ¿me escucha? Gaspar Giovanna. No está Gaspar Giovanna. Yo soy Inge, buen día. Buen día, Giovanna. A ver, para usted, ¿habría posibilidad de qué tipo de solución hay en el puente 4 de julio? Primero, ¿conoce el puente 4 de julio que se está construyendo? Sí, Ya. sí, sí lo conozco. Entonces, ahí van a ingresar y salir vehículos parecido a lo que pasa en el puente Bicentenario, ¿no? Entonces, para la salida y entrada de vehículos, ¿qué solución tendríamos que hacer? ¿Una solución integral, parcial de bajo costo, parcial de alto costo? A su criterio. Inge, yo recién he entrado a clases y no he entendido la explicación que se ha dado sobre la Ah, ya, ya. solución integral. Eso. No hay problema, no hay problema. Hugo Mita, ¿se anima a comentar? Hay alguien que está levantando su mano que es Jorge Chocalla. Inge, buenos días. Dígame. Según lo que yo veo sería de alto costo porque lo que no se ve, no hay salidas, no hay una rotonda y a un lado donde está el mercado, la rotonda está alejado, no está justo en la salida. Yo lo Eh, veo complicado, lo veo. De alto bien, costo. Ingeniero, adelante. sí sería de alto costo porque aparte solamente el de la avenida Víctor Paz es solamente de bajada, ¿no? Donde da hacia Claro. la avenida Víctor Paz es solamente carril de bajada. Entonces sería más un problema el, el tratar de hacer alguna señalización también, porque si van a cruzar ahí los autos van a estarse chocando, ¿no? Así es. A ver, ¿alguien más que quiera opinar? Alejandra Rivero está. Sí, ingeniero. Sí sería una solución de alto costo, porque estaba viendo en la parte de la avenida La Banda y hay una rotonda, o sea que la parte de abajo podría estar solucionada. El problema sería en la parte de la avenida Víctor Paz. Ahí, como decía el compañero, solo es carril de alta velocidad de bajada. Eso sería un problema. Luego la parte de abajo se podría conectar a la rotonda que ya existe en La Banda. Y por eso sería, o pienso yo, que sería una solución parcial de alto costo. Bueno, pese a que ustedes no son los estudiosos de ese proyecto, tienen una percepción como usuario de
viendo la problemática. Obviamente que ustedes tienen una mentalidad ingenieril, pero tienen razón, o sea, esa estructura para poder resolver el problema de tráfico, porque necesitamos que los que salen de la avenida o del puente 4 de julio tienen que tener oportunidad de entrar al carril 1, al carril 2 y al carril 3 de la Víctor Paz. Y el carril 1 es de bajada, el carril 2 es de sentido contrario, de subida hacia el norte, y el carril 3 es mixto, o sea, tiene acceso hacia el sur y hacia el norte. Entonces, es complicado, es muy complicado querer resolver con una solución de bajo costo, porque una solución de bajo costo sería una señalización o sería hacer rampas de entrada y rampa de salida, nada más. Pero si hacemos las rampas de entrada y de salida, con seguridad que vamos a tener conflicto de tráfico, ¿no? A ver, vamos a ver cómo resuelve el municipio. Ya les comentaba que cuando nos presentaron en la Sociedad de Ingenieros el problema, antes de construirlo, ese puente, yo pregunté sobre el problema de tráfico, o sea, cómo estaba resuelto el problema de tráfico. Y la gente de la alcaldía dijo que no tienen un estudio de tráfico del punto y que más adelante se vería cómo se va a resolver. Entonces, la verdad que no sabemos cómo se va a resolver el tema de tráfico, pero es complejo, no es sencillo. Tal vez les hemos ayudado un poco al municipio, no sé si se enterarán o no, pero hemos hecho 2 proyectos de grado el anterior semestre con 2 estudiantes que han tocado este tema, pero a nivel de proyecto de grado. Entonces han hecho sus 2 proyectos de grado pensando en alternativas de solución al problema de tráfico, ¿no? Alternativas que van a nivel y a desnivel, porque en realidad la solución integral que tiene ese punto de tráfico es hacer una estructura a desnivel, ¿no? Para mantener el flujo en algunos carriles y permitir que a partir de un trébol haya una circulación hacia el otro sentido. Entonces, es una estructura similar a un puente, ¿no? Es un paso a desnivel. Pero no sabemos cómo lo encarará el municipio. El problema, porque ojalá no nos pase como ya nos ha pasado una vez acá en la ciudad, que se hizo un puente sobre la quebrada del Monte, que colinda con la Membrillos, y estuvo el puente solo, el puente sin accesos por mucho tiempo, ¿no? No sé si años, pero sí por mucho tiempo no servía, estaba el puente ahí solo. Ojalá no nos pase también con el 4 de julio lo mismo, ¿no? Pero quiero que se entiendan que ese es un problema de tráfico. Ese es un problema puntual de tráfico que puede tener soluciones integrales, puede tener soluciones parciales de alto costo y puede tener soluciones parciales de bajo costo. Para encontrar esa solución, obviamente que a los
ejecutivos, a las instituciones de un país, le va a interesar que las soluciones sean de bajo costo, ¿no? Sin inversión económica muy grande. No siempre se puede. Les comentaba que hay casos, por ejemplo, de cambiarle el sentido a una calle, puede ser una solución de bajo costo. Parcial, pero de bajo costo. Entonces, hay soluciones que pueden tomarse de bajo costo. Esas intentamos tener ingenio los ingenieros de tráfico para resolver la problemática. Pero en algunos casos, como el caso del puente 4 de julio, no creo que se pueda encontrar una de bajo costo, sino tiene que hacerse inversiones. Y entonces será el municipio el que tenga que encargarse para ver cómo va a financiar el tema de, si no, probablemente vayan a un bajo costo, pero que no va a funcionar como quisiéramos. O sea, tal vez solo habiliten el carril de salida y con giro a la derecha para entrar a la que sería lo más fácil, haciendo un terraplén. Y el de salida también con giro a la derecha, haciendo un terraplén. Y nada más, ¿no? O sea, entonces eso no va a solucionar el problema de tráfico de la zona para la que ha sido construido ese puente. Bueno, entendemos entonces, por lo que hemos comentado, que sí se puede buscar soluciones de diferente manera. Ahora, para encontrar estas soluciones, necesitamos bases de la solución, es decir, cómo los ingenieros de tráfico podríamos encontrar esas soluciones, en base a qué. Entonces ahí la ingeniería de tráfico plantea que las bases de solución son 4. Por un lado, la ingeniería de tráfico propiamente dicho, o sea, todo lo que hagamos en la ingeniería de tráfico es la primera base para encontrar una solución. La segunda base es la educación vial. Es una problemática que no está resuelta y tampoco hay programas intensos sobre la educación vial. Se ha hecho algunas tratativas, pero no consideramos que está resuelto el problema de la educación vial. Necesitamos otra base para las soluciones de la normalización y reglamentación, donde tengamos las normas y reglamentos acordes a lo que planteamos, porque sin normas y reglamentos puede ser que nos ocurra lo que nos ocurre en Tarija, o sea, pese a que tenemos algunas normas del municipio como ordenanzas, pero aún esas son insuficientes porque verán en muchas calles hay un letrero vertical, una señalización vertical que dice no estacionar. Si se fijan al lado de la acera están los vehículos estacionados. Es decir, hay una norma al poner esa señal. Tal vez no hay una reglamentación que diga que el que se estaciona ahí recibe una multa automáticamente. Pero hace falta las normas y reglamentaciones para que se cumplan las
soluciones que se plantea dentro de la ingeniería de tráfico. Y una cuarta base es, no solo necesitamos las normas y reglamentos planteadas, sino alguien tiene que hacer el control. Y para eso es la unidad de tránsito, que es dependiente de la policía, que su función es la vigencia y el control policial sobre la circulación vehicular. Entonces, estas son nuestras 4 bases de la solución y vamos en esta materia a avanzar sobre la primera, ¿no? Sobre la ingeniería de tráfico. No vamos a ver las otras bases de solución porque no obedecen solo a la parte académica, sino tienen que ver con la disposición, las normativas, las instituciones, las reglamentaciones, las leyes nacionales, departamentales que se tienen al respecto para poder ingresar, pero nos quedamos que las otras 3 son tan importantes como la ingeniería de tráfico. Conceptualmente, vamos a ir desglosando estas 3 o estas 4 bases que estamos hablando. La primera base es la propia ingeniería de tráfico, es decir, que es la parte que está obligada a realizar los estudios técnicos necesarios y a partir del análisis de estos se plantean soluciones reales y adecuadas. Es aquí donde participa en forma decidida el ingeniero de tráfico, quien deberá recabar la mayor información posible de las condiciones de la circulación actual en el área de estudio. Entonces, la ingeniería de tráfico es la ingeniería del problema. Es donde vamos a tener la información de la circulación vehicular, peatonal, todo lo que necesitemos de información. Pueden imaginarse velocidades, volúmenes de tráfico, densidad de tráfico, capacidad de las vías, señalización, semaforización, todos los aspectos relacionados al tráfico desde el punto de vista ingenieril. Y una vez que tengamos esa información, tenemos que hacer un análisis del comportamiento actual y cuáles serían las proyecciones a un comportamiento futuro corregido y cuáles serían los planteamientos de solución a problemas puntuales, como hemos hablado del puente 4 de julio, o a problemas generales, como decir, la ciudad tiene un problema de paradas de transporte público general. Toda la ciudad de Tarija no tiene paradas de transporte público, o tiene algunas que son utilizadas, otras no, y la mayoría no las tiene. Entonces hay que hacer un análisis de una información de las paradas de transporte público. Hay que hacer un análisis y hay que plantear una solución de paradas de transporte público. Quienes han ido a La Paz se habrán dado cuenta que
Los Pumacatari, que son una línea de transporte público manejado por el municipio, ha establecido un conjunto de paradas y esos buses solamente se paran en las paradas. Es decir, no se paran en cualquier punto que quiera el usuario. Entonces, el usuario tiene que ir al punto de parada para el ascenso. Y cuando quiere hacer descenso, también tiene que escoger un punto de parada. Entonces, eso falta en la ciudad de Tarija. Yo digo que es un problema general que tiene que ver con la educación vial, porque no estamos educados para ir a una parada y ahí tomar estamos acostumbrados a donde estamos, levantar la mano para que se pare el micro o para que se pare el taxi trufi para usarlo. Y para bajar hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está la ingeniería de tráfico. En obtener la información, en hacer un análisis y en plantear soluciones. Esa es la parte técnica, la parte más importante para solucionar los problemas de tráfico. Y decimos los más importantes porque la solución de los problemas de tráfico no puede ser político, digamos. Alguna vez lo han hecho. Entendería que el puente 4 de julio es un tanto político, no es técnico. Creo que como ingenieros, si nos podemos analizar, no pondríamos ahí un puente, ¿no? Porque está muy cerca al puente San Martín y está en un punto donde su salida es conflictiva porque no hay espacio. Entonces tal vez buscaríamos otro o tal vez mejor era hacer un nuevo puente San Martín, mucho más grande, mucho más de mayor capacidad, donde ya había el espacio necesario para la entrada y salida. Pero bueno, son soluciones que son parte de la ingeniería de tráfico. Entonces, desde el punto de vista nuestro de la ingeniería, esta es el pilar fundamental de la base de soluciones. Pero no es la única. Ya hablamos de otras tres y entre ellas está la educación vial. La educación vial es un pilar importante porque el conjunto de los usuarios, ya sean estos peatones o conductores, deben tener un mínimo de educación vial que permita un mejor accionar en cada una de las actividades dentro de la circulación. La falta de educación vial hace que usuarios cometan errores e infracciones a reglamentos que en algunos casos son causantes de accidentes. Entonces, la educación vial es un tema muy importante también para la base de soluciones. Sin embargo, la educación vial no depende de los usuarios, no depende de los transportistas, no depende solo de los ingenieros viales, depende de las instituciones. Entonces, las instituciones municipales, departamentales y nacionales deberían hacer
planteamientos para que la educación vial llegue a todos y sea controlada de tal manera que todos actuemos de forma normal, porque en otros países se ve de forma normal que el usuario busca una parada para hacer ascenso o descenso de un vehículo de transporte público. No busca cualquier punto, busca una parada. Entonces, para eso tiene que haber educación vial. En otros países, las cebras donde están marcadas el paso peatonal, que hay en varias de nuestras intersecciones marcadas, son los únicos lugares por donde hay seguridad para que cruce el peatón de la calzada. Entonces, solo es ese lugar el que utilizan para el paso de los peatones. Y si el peatón sufre un accidente en ese lugar, es responsabilidad del conductor. Pero si el peatón sufre un accidente fuera del área destinada a peatones para cruzar la calle, es culpa del peatón. Entonces, hay necesidad de educación vial. No es un problema muy fácil, también necesita recursos económicos, necesita programas que se establezcan en las instituciones relacionadas con la circulación vehicular y peatonal, y necesitan que también la educación como tal, desde nivel básico, nivel secundario y nivel universitario, esté inmersa en lo que es educación vial. Y además el conjunto de la población pueda recibir spots publicitarios que le den condiciones normales de circulación. No sé, este año no he visto, pero es muy frecuente en algunas fechas muy importantes donde hay circulación como el carnaval en la vía La Paz-Oruro, hacen una serie de spots publicitarios, inclusive afiches, trípticos que dan a los conductores que van ahí. No he visto este año porque no ha sido tan regular, digamos, ni los años anteriores que han sido de pandemia, pero después los anteriores años donde sabemos que va a haber mucha circulación vehicular en ese tramo, entonces sí se hacía varias acciones de educación vial. Entonces, a nivel de televisión, a nivel de radio y a nivel de aspectos físicos como trípticos que ayudaban a que mejore la condición de la circulación puntualmente para esas fechas y para ese tramo. Como eso tendría que haber en todas las ciudades y todo el tiempo para que un poco incentivemos a la población a tener buena educación vial. Porque si no la tenemos, somos cómplices de lo que pasa en el tráfico. Si ahora hay problemas de trancaderas, de problemas de estacionamiento, problemas de
muy particulares, es un problema también que lo generamos los usuarios y los transportistas. Entonces, es bueno que interpretemos que la educación vial es importante. No es nuestro país nomás el que tiene problemas, o sea, muchos países tienen el mismo problema que el nuestro y hay también muchos países mucho más educados en el tema vial, sobre todo Estados Unidos, Europa, Asia, son países que están muy bien educados en la educación vial y hay menos interés en hacer cosas prohibidas en la circulación vehicular y peatonal. En cambio, en nuestro país hay mucho caos y no es Tarija la peor. O sea, si ustedes conocen La Paz, si conocen Santa Cruz, van a ver que hay zonas donde es un conflicto total, es un caos. La circulación vehicular es un caos, ¿no? Entonces, lo que pasa a veces en nuestra ciudad, por ejemplo, en días críticos, vayan por el mercado campesino y analicen el tema tráfico en el mercado campesino. Es un tema muy conflictivo, que hace años que ya lo saben las autoridades, ya lo sabe el tránsito, pero hasta ahora no se ha hecho ningún estudio serio para el tema de tráfico en el mercado campesino. Sigue siendo para mí un conflicto, un caos, ¿no? Sobre todo en algunos días pico y horas pico, es un problema. Entonces, nos quedamos con que la educación vial es una segunda base muy importante para la búsqueda de soluciones, que no está en manos solo del ingeniero vial, sino está en manos de autoridades y de la misma población para mejorar esa base de conocimiento que tiene que tener sobre la educación vial. El otro pilar que hemos hablado son de normas y reglamentos. ¿Quiénes hacen las normas y reglamentos? Entonces, hay entidades, la Unidad Operativa de Tránsito dependiente de la policía, es una de las entidades que tiene la obligación de hacer normativas de tránsito y tiene un manual. Quienes son conductores en el curso de vehículos han debido dar un examen que ahora se da en el tránsito y sobre donde le preguntan varias cosas que están en ese manual. Hay que estudiarse ese manual de tránsito que se tiene, ¿no? Entonces, esa es una entidad que está encargada de hacer normas y reglamentos de circulación. Pero no es la única, ¿no? O sea, podría a través del Ministerio de Transportes, bueno, en realidad ya no hay ministerio, sino hay viceministerio de Transportes que son parte del Ministerio de Obras Públicas, que también podría hacer reglamentaciones de tipo general para todo el país. Hay reglamentaciones que lo puede hacer la Administradora Boliviana de Carreteras, como ha sacado un manual de señalización, por ejemplo.
y establece cuáles deberían ser las señales verticales y horizontales que se debe tener y acomodar en las ciudades a esas señales también. Y por último es el propio municipio, o sea, la alcaldía, quien está encargada de hacer reglamentos que tengan que ver con la circulación vehicular. Entonces, todas esas normas tienen que ser documentos que nos sirvan para desarrollar de mejor manera las soluciones al problema de tráfico. La circulación vehicular y peatonal requiere de normas y reglamentos que sean adecuados a las condiciones de los vehículos que circulan y a las condiciones de necesidad del usuario. Estas normas deben ser revisadas periódicamente de acuerdo a la evolución que vaya teniendo el tráfico en vías urbanas y carreteras para tratar en lo posible de que obedezca a las condiciones reales y actualizadas. Es decir, las normas y reglamentos también tienen que ser actualizados periódicamente porque no se saca un reglamento y eso es de por vida, ¿no? Podría como en algunas ciudades lo hacen, determinar que algunas calles se vuelvan peatonales simplemente. Y si son peatonales, ya requieren una nueva reglamentación en cuanto a la circulación en las calles transversales a la peatonal. Entonces, eso solo nace cuando se ha vuelto peatonal la calle. En el caso nuestro, por ejemplo, una experiencia que ustedes van a vivir es que 8 cuadras en el casco central han sido reducidas en el ancho de la calzada y han aumentado al ancho de aceras, ¿no? Como el caso de la Ingavi, de las calles Sucre, en parte de la calle Sucre, parte de la calle Ingavi. Verán que ha sido decisión del municipio volverlas así. Esas calles que cuando a mí me consultaron yo estuve en oposición porque solo pensaron arquitectónicamente. Me gusta arquitectónicamente y está pensado en el usuario peatón. Perfecto, o sea, hay más aceras, hay más área de circulación peatonal. Eso le da otras características de circulación ahí en el centro histórico de la ciudad. Pero en el tema tráfico, el caos aumentó. Porque no pensaron en que hay vehículos que tienen que detenerse y no hay espacio para detenerse. O sea, tienen que detenerse en medio de la circulación. Por ejemplo, un taxi para hacer ascenso de un pasajero tiene que detenerse y detiene a todo el flujo, ¿no? O si van a bajar de un taxi, van a detener a todo el flujo. Entonces, hay otro tipo de problemática que en su momento se analizó, pero ganaron los que en ese momento participaban de la Comisión Tráfico y Transporte en el municipio, que tenían más el concepto arquitectónico que el ingenieril. Entonces, por eso esas calles han quedado reducidas en calzada. Es decir, les hemos quitado capacidad vehicular y hemos aumentado la capacidad peatonal.
Y eso ha tenido su reglamentación. Y obviamente la reglamentación dice que no hay paradas en absoluto en esas calles. Pero alguna vez van a ver alguna persona muy osada, un conductor muy osado que se mete a la acera y se estaciona y deja poco espacio para que pasen porque no hay dónde estacionar, ¿no? Entonces, seguramente tienen que bajar productos, por ejemplo, y tienen que hacerlo de alguna manera y buscan el espacio de la acera para estacionarse, o sea, temporalmente, obviamente, pero que eso no debería ser permitido nunca y debería estar reglamentado y normado. Entonces, es importante las normas y reglamentos que los dispongan las entidades que están relacionadas con la circulación vehicular y peatonal, sobre todo la unidad de tránsito y los municipios. Y apoyados también en algunos casos por el Viceministerio de Transporte y por la Administradora Boliviana de Carreteras, que también saca normativas. Y finalmente, el cuarto pilar para como bases de solución es la vigencia y control policial. Es decir, si hay normas, si hay reglamentos, si no hay alguien que haga el control del cumplimiento, probablemente no sirva, porque va a haber muchos usuarios que no cumplan. Y se puede convertir en normas y reglamentos que no sirven, porque los usuarios no cumplen. Como pasa también en algunos aspectos en nuestra ciudad. Ya les ponía el ejemplo de que hay muchas calles con señales verticales de no estacionar. Y uno ve que están estacionados, ¿no? Inclusive hay algunas calles con esa misma señal, pero de tipo coercitiva, porque le indican que si estaciona, viene la grúa y lo va a llevar a la unidad operativa de tránsito, al vehículo. Pero no se cumple. O sea, estrictamente no se cumple. Sí, en algunos momentos y algunas épocas se nota que hay mayor cumplimiento a eso porque hay mayor acción de la unidad policial. Entonces, para hacer cumplir las normas y reglamentos vigentes y hacer que la planificación cumpla sus objetivos, se hace necesario un control policial, cuya labor es recomendada a los organismos operativos de tránsito dependientes de la Policía Nacional. Entonces, queremos y necesitamos esa vigencia y control policial de la unidad operativa de tránsito en todos sus niveles, ¿no? Pero que sea estricta, como lo son, creo que en algunas horas, por lo menos en la mayoría de las horas, veo que es estricta la vigencia y control policial en la plaza central, ¿no? Aunque no en todas las horas, pero en la mayoría de las horas hay un control policial y no hay estacionamientos dentro de la plaza central. Entonces, esas son los cuatro pilares más importantes
para la búsqueda de soluciones. En una de ellas, como ingenieros viales, vamos a estar inmersos en lo que es la ingeniería de tráfico. Y en las otras podremos ser partícipes o no, pero serán complementarios los otros pilares para que se logre los objetivos. Entonces habrá que, antes había una comisión de tráfico y transporte, se llamaba en el municipio, en la cual participaba el municipio, la unidad operativa de tránsito, la universidad, los transportistas y de alguna manera era una instancia sobre donde se podía discutir problemas generales. No era tan operativa porque no tenía presupuesto, no tenía capacidad de decisiones, pero era más que todo era un conjunto de personas que deliberen sobre la problemática del tráfico. A mí me tocó participar por la universidad algunos años y después dejó de existir. O sea, eso dependía mucho del alcalde. Entonces, como cambian los alcaldes cada periodo, entonces depende si eso lo mantiene o no lo mantiene. También había la oficina de tráfico y transporte. En realidad, ahora no hay un de tráfico y transporte. Sí hubo temporalmente la Secretaría de Vialidad, de Movilidad Urbana, perdón, que desde el punto de vista conceptual, movilidad urbana era mucho más grande que una oficina de tráfico y transporte, pero estaba involucrada el tráfico y transporte en esa Secretaría de Movilidad Urbana. En la mayoría de las ciudades europeas hay movilidad urbana. Creo que también en La Paz y Santa Cruz, en los municipios, han creado las direcciones de movilidad urbana, porque es un tema que involucra a toda la población. Entonces, es importante. Y cuando hubo la Comisión de Tráfico y Transporte, la intervención de la universidad, la intervención de la policía, la intervención de los propios transportistas a nivel de los micros, los taxis, era importante, ¿no? No para resolver los problemas, porque ya les decía, era una entidad que casi era deliberativa, pero las soluciones tenían que venir por el lado del ejecutivo del municipio o a veces la parte operativa de tránsito. Sin embargo, considero yo que era una buena instancia para discutir problemas y algunas cosas que se hicieron, por ejemplo, en el año 92 se hizo la pavimentación de la ciudad de Tarija, o sea, a nivel de un proyecto grande. Es la primera vez que se pavimentó una extensión muy grande de calles que nos permitía resolver los problemas de las calles en ese momento. Sin embargo,
eso no ha sido permanente, no se ha mantenido, digamos, con el tiempo. Y ahora no hay una relación, digamos, entonces tal vez hay algunas actividades que la hace por sí solo el municipio o por sí solo los transportistas o por sí solo la parte operativa de tránsito, sin una correlación y análisis del problema. La universidad ahí estábamos para coadyuvar con los aspectos académicos, digamos, a una problemática, que es también un problema si no hay los ingenieros viales de tráfico en esas instituciones. Por lo menos la policía no lo tiene, los transportistas tampoco, y la única posibilidad es el municipio. Y en algunos tiempos han tenido gente dedicada al tráfico y otros no. Entonces, es una problemática que hay que resolverla. A futuro, pienso yo que sí están obligadas las ciudades a tener instancias de tipo municipal y en coordinación con unidades operativas y el transporte, todo para resolver la problemática, porque si no, aumenta el caos. Para mí un ejemplo claro es la zona del mercado campesino. Esa zona siempre ha tenido problemas de tráfico desde inicios, de hace muchos años. Pero cada vez es peor el problema porque ha crecido toda esa zona, se ha aumentado de población, ha aumentado la circulación de vehículos, ha aumentado el comercio. O sea, hay una serie de problemas sociales, económicos, de tráfico. O sea, se ha convertido en un problema más conflictivo para estudiar. En el año pasado, hace 2 años, creo que hubo un problema de tipo legal entre la dirigencia del mercado campesino y el municipio. Y ahí me llamaron para asesorar a la gente del mercado campesino, ¿no? Entonces ahí yo pregunté a la alcaldía en base a qué sacan sus resoluciones si tienen estudios de tráfico para esa zona. ¿Por qué sacaron unas disposiciones de que las descargas las hagan entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, algo por ahí, ¿no? Entonces, pedí cuáles eran los estudios de tráfico que tenían, sobre qué base se sacaban esas resoluciones, y la verdad que el municipio no tiene estudios. Entonces, las decisiones las toman políticamente y no tienen un sustento ingenieril. Ojalá eso cambie y ustedes son parte de esa solución a futuro. Les tocará trabajar en el municipio, les tocará trabajar en la gobernación o les tocará trabajar como asesores al transporte, y debemos meternos en la cabeza que debemos hacer algo de ingeniería para resolver los problemas, porque si no, los problemas siguen generando mayor caos, mayor problema. Y a veces son problemas que generan problemas económicos, problemas de
de circulación inadecuada, de pérdidas de tiempo. O sea, hay una serie de razones por las cuales debemos mejorar el programa. Entonces, ahí está la base y nos vamos a quedar en que sí conocemos que tenemos 4 pilares, pero por nuestra formación académica solamente nos vamos a dedicar al primer pilar, es a la ingeniería de tráfico. Entonces, dentro de ese pilar de la ingeniería de tráfico, ¿qué tenemos que hacer como ingenieros de tráfico para obtener información, analizar y plantear soluciones? ¿Cómo tienen que desarrollarse los trabajos de tráfico? Y aquí están los principales pasos que debe seguir, cuál debería ser la metodología en los estudios de tráfico. Primero tengo que hacer una recopilación de datos, porque sin datos no podría hacer ningún análisis. Aunque a veces los políticos hacen análisis sin tener datos, ¿no? O sea, se escucha en la televisión, en la radio, unos comentarios que son estrictamente tendría que ser estrictamente de un ingeniero de tráfico, pero lo hacen como comentario político. No estamos yendo a con ese propósito. La ingeniería de tráfico es ingeniería. Y para hacer ingeniería debemos tener información real del problema, que es la recopilación de datos. Yo quiero estudiar el parámetro de velocidad en la avenida Víctor Paz, por ejemplo. Cuáles son las velocidades de circulación. Y a simple vista, no puedo decir si es, como lo dicen algunos comentarios, la circulación es con velocidades muy altas y generan problemas ahí en la avenida Víctor Paz y son los que provocan accidentes, o sea, una serie de comentarios, pero no hablamos de valores. ¿Cuál es la velocidad media de la avenida Víctor Paz? ¿Cómo voy a saber cuál es la velocidad media? Solo con recopilación de datos, haciendo aforos, ¿no? Entonces, hay necesidad de una recopilación de datos, cualquiera sea la problemática del tráfico. Le estoy dando un ejemplo de la velocidad, pero podría tener otro problema de estacionamientos. También tengo que hacer aforos de estacionamientos, ¿no? O podría tener problemas de semáforos y tendría que hacer aforos de ciclos y tiempos de los semáforos. Entonces ahí, en cualquiera de los casos, tengo que hacer una recopilación de datos. Y una vez que tenga los datos de campo, yo les llamo de campo, con esos datos tengo que hacer un procesamiento de gabinete y con los resultados hacer un análisis. Entonces, probablemente me encuentre en el problema de velocidades en la Víctor Paz, que la mayor velocidad que se imprime es entre la España y la Padilla. Ya después de la Padilla disminuye la velocidad. Entonces el problema está entre la España y la Padilla. ¿Por qué imprimen tanta velocidad? Entonces, eso solo podrían darme los datos para poder hacer ese tipo de análisis.
Entonces, en el procesamiento y análisis está toda la información que obtenga de campo, los proceso. Para eso, en la ingeniería de tráfico también ha habido un avance tecnológico y hay los programas computacionales para diversas áreas y puede haber simuladores, inclusive puedo hacer la simulación de lo que pasa en este momento y lo que pasaría si cambio de algún parámetro de velocidad. Si bajo la velocidad, ¿cómo sería la circulación? Si aumento la velocidad, ¿cómo sería? Puedo simular eso en un programa de simulación. Y con eso puedo hacer un análisis para poder plantear soluciones. Y hemos dicho, las soluciones pueden ser tan caras como las soluciones integrales o tan baratas como las soluciones de bajo costo, ¿no? Tengo tres opciones de soluciones y tengo que plantear soluciones. Tengo que hacer una solución. Por ejemplo, un problema que ustedes tienen que verlo todos los días, no todas las horas, pero en algunas horas pico, es el problema de la circulación peatonal de la salida de la universidad, ¿no? Sale mucha gente de la universidad y o cruza al frente, porque al frente hay una parada de transporte público, otras se quedan en el otro carril, otros van caminando hacia en el otro sentido o caminan hacia la España o van hacia la zona hacia la zona sur. Entonces es un conflicto que no, felizmente no es todas las horas, pero en una hora pico, donde salen todos a las 12 del día, por ejemplo, por curiosidad ustedes pónganse a analizar cómo es el conflicto de la circulación peatonal en ese momento, ¿no? Entonces, ese es un problema que merece una solución. Había en algún momento la idea de hacer un paso peatonal a desnivel, inferior o superior, o sea, subterráneo, para cruzar al otro lado, o a otra altura, a otro nivel de la circulación, para que tenga seguridad toda esa población estudiantil que sale de la universidad. Felizmente no hemos tenido muchos accidentes, pero sí ha habido accidentes. Y más bien que la velocidad de circulación en ese sector es baja, o sea, no es tan alta. Entonces, no hay tantos accidentes, pero es un problema que se debe resolver a futuro. Entonces, ahí están los planteamientos de soluciones. Ahí tendrá que ser la ingeniería de tráfico la que plantee soluciones. Y una vez que se planteen las soluciones, hay que hacer un seguimiento y control de resultados. Es que no solo el hecho de plantearnos una solución por la ingeniería de tráfico no quiere decir que no podemos equivocarnos o no podemos ajustar esa solución e inclusive modificarla si es necesario, si no hacemos un seguimiento y control de los resultados. Acá en Tarija, por ejemplo, tenemos un problema, para mí un problema,
que no lo ha asumido como un problema la alcaldía, pero tenemos diversos tiempos de ciclo en los semáforos, ¿no? No son un solo ciclo. Unos tienen 50 segundos, otros 40 segundos, otros 35, otros 30. O sea, hay de todo. ¿Por qué? Porque los semáforos últimos que han puesto en la última generación son autónomos, es decir, se puede controlar su ciclo con autonomía cada semáforo. Entonces, por esa razón tienen diversos. Antes, y todavía se utiliza, hay centrales digitales de semáforos donde está controlado el sistema semafórico. Entonces ahí ponía un solo tipo de ciclo para todos y todos estaban con el mismo ciclo. Podían cambiar sus fases, verde, roja y amarilla, pero podían tener el mismo ciclo. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos el tema de semaforización, pero puede y no puede ser. O sea, puede que sea mejor que tengan ciclos diferentes o puede ser que sea perjudicial. Entonces, habrá que hacer un análisis, habrá que hacer un seguimiento y control. Y cuando pongo un semáforo y tiene un ciclo de 40 segundos, si no lo hago un seguimiento y control de esos 40 segundos y cómo funciona la intersección, no voy a saber si está bien o mal. Entonces ya está puesto y se acomodan los vehículos. En algunos casos generan colas muy grandes, otras no. Lo ideal sería no generar colas. Pero para eso necesito hacer un seguimiento y control. Entonces, nunca una solución planteada por ya de hecho resulta buena o excelente. Necesariamente en ingeniería de tráfico debemos hacer un seguimiento y control de los resultados de nuestro planteamiento de solución. Algunas soluciones son de bajo costo, por ejemplo, ustedes que andan por las calles de Tarija también se han de dar cuenta que la Delfín Pino, que antes era de un sentido, la han cambiado de otro sentido, ¿no? Entonces, le están haciendo un seguimiento y control a esa decisión. Funciona mejor la circulación, o sea, con haberle cambiado el sentido. Solo un control de parámetros de tráfico, de velocidades, de volúmenes, nos podrá decir si está funcionando mejor o peor. Entonces, cualquiera sea la solución, es parte de la solución planteada el seguimiento y control de los resultados que se plantean. Entonces, nos quedamos con estos tres o con estos 4 puntos de la metodología que debe tener un estudio de tráfico. Los estudios de tráfico que van a hacer a nivel de proyecto tal vez no tengan las 2 últimas
los dos últimos pilares, es decir, planteamiento de soluciones y seguimiento y control, pero sí vamos a hacer una recopilación de datos, un procesamiento y un análisis en el proyecto de tráfico. Algunos grupos se harán un planteamiento de soluciones, pero ninguno podrá hacer seguimiento y control de los resultados porque tendríamos que poner en práctica, ¿no? Entonces, esta es la metodología de los estudios de tráfico. Cualquiera, sea pequeño el estudio de tráfico, como sea de un punto, o un estudio de tráfico general de una ciudad, de una carretera, de un área mayor, este va a ser la metodología que debe seguirse. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración que quieran que les realice. Tienen la palabra. Todo claro, Inge. Bueno, vamos a continuar la siguiente clase. La siguiente clase sí vamos a hacer ya los grupos de proyecto de ingeniería de tráfico y les pido que en este fin de semana tengan la relación con sus compañeros para ir formando los grupos de 5 estudiantes. En la siguiente Inge, clase nos vamos a dedicar a eso. Inge, las grabaciones, ¿lo vas a subir? Sí, lo voy a subir y el link del Drive voy a ponerlo en nuestro grupo de WhatsApp. Ahí lo voy a poner el link para que ya puedan entrar al Google Drive para ver las clases. ¿Ya? Bueno, Muy Inge, bien. hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien.